En RAI, Perspectiva Andaluza. Una mirada al mundo desde Andalucía. Con Juan Miguel Vega. Saludos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Andaluza, un espacio de la Radio Pública de Andalucía para conocer asuntos de máxima actualidad mundial desde una perspectiva andaluza. Estamos en el estudio Juan Antonio Jurado de las instalaciones de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información en la isla de la Cartuja, con la producción de Esther Menacho, la realización de Javier Reyes y con José Carlos Cabrera con nosotros. José Carlos, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el Sahara español, el Sahara occidental, el antiguo Sahara español. Desde hace algo más de 2 meses vivimos impactados por las imágenes y las noticias que nos llegan de la guerra desatada en Ucrania por la invasión rusa. En estos meses también hemos oído, a raíz de que se desencadenara este conflicto, a muchas personas que han levantado su voz para denunciar que esta, que concita nuestra atención y nuestro interés de manera, prácticamente monopolística, no es la única guerra que en estos momentos hay desatada en el mundo, que hay otros conflictos bélicos a los que no prestamos tanta atención, tal vez porque no nos conciernan. Sucede que uno de esos conflictos silenciados, donde tampoco faltan las escaramuzas bélicas, sí nos concierne y mucho, y además, por si ello no fuera poco, nos coge bastante más cerca que la guerra de Ucrania, en especial a los andaluces. Ese conflicto es el del Sahara occidental, el antiguamente llamado Sahara español, un territorio cuya historia no es demasiado bien conocida, quizás a cuenta de una amnesia interesada en la que tal vez haya intervenido una serie de factores, lo políticamente correcto por un lado, los equilibrios geoestratégicos por otro. Lo cierto y verdad es que las generaciones más veteranas puede que recuerden que en el colegio, hasta principios de los años 70 del siglo pasado, el mapa de España, que se ponía en las aulas, incluía ese territorio del oeste de África que oficialmente venía a constituir entonces la provincia española número 53, con capital en el Aaiún. El conflicto del Sahara occidental, antes español, ha vuelto a estar de actualidad en las últimas semanas a cuenta del giro histórico dado por el gobierno de Pedro Sánchez a la postura del Estado español sobre el estatus de la antigua colonia. Desde que las tropas españolas abandonasen aquel territorio en el año 76, España se había mantenido a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación, una propuesta que es la que defiende también todavía la ONU. Sin embargo, en marzo de este año, Marruecos, y esto fue también curioso, Marruecos hacía pública una carta del gobierno de Sánchez comunicándole su respaldo al deseo de anexionarse formalmente este territorio, al que le concedería un régimen de autonomía. España variaba su postura oficial histórica y además se daba a conocer de un modo peculiar, no a través del propio gobierno. ¿Qué ha provocado este giro histórico? ¿Qué consecuencias puede tener las relaciones internacionales de España? ¿Es una muestra de debilidad? ¿Garantiza, como sostiene el gobierno, la estabilidad territorial del país? ¿Es una buena noticia para Ceuta y Melilla? A todas estas cuestiones vamos a tratar de buscar respuestas en los próximos minutos aquí en Perspectiva Andaluza, pero antes, para situar la cuestión, vamos a hacer historia, una breve cronología de cómo se han ido sucediendo los hechos desde que el año pasado todo esto empezara a desatarse, una serie de acontecimientos que han ido concatenados y que tuvieron su inicio, José Carlos, en la hospitalización del líder del Frente Polisario en una clínica de La Rioja. Sí, no solo la hospitalización de este líder destacado del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, sino sobre todo el descubrimiento, ¿no?, por parte de Marruecos de este hecho, ¿no? Quizás una de las personas más buscadas del Reino de Marruecos, que estaba siendo atendido sin haber sido informado siquiera al Reino de Marruecos. Esto, fue un paso que dio el Ministerio de Asuntos Exteriores, que además costó posteriormente
la cabeza a la propia ministra de Asuntos Exteriores y que no solo eso, sino que además entramos en un periodo donde las relaciones bilaterales entre España y Marruecos pues se vieron muy afectadas con ese embajador, la embajadora en este caso marroquí en Madrid, que volvió a su país, y no solo eso, sino el episodio del cual se cumple ahora mismo un año, como fue la invasión de 8.000 personas de manera pacífica de la ciudad de Ceuta. Una situación que coincidió con lo que ahora hemos conocido del espionaje de Pegasus, en el que también se hace referencia a que Marruecos ha podido tener una intervención y que en los últimos tiempos pues ha tenido esos últimos episodios. El anuncio de que España reconocería la territorialidad marroquí del Sahara Occidental y, más reciente, ese acuerdo entre España y Marruecos para reabrir las fronteras y un poco normalizar toda la situación, ¿no? Vamos en cualquier caso a conocer en primer lugar y para sentar las bases la postura tanto de Marruecos como de los saharauis sobre ese territorio. Vamos a conocer realmente qué opinan ellos, cómo ven el conflicto y qué solución puede tener. Vamos en primer lugar a conocer, José Carlos, si te parece, la postura marroquí que nos va a plantear quién exactamente. Bueno, pues hoy tenemos en este programa al responsable de planificación y atraque de la terminal de contenedores Eurogate del puerto de Tánger Med, recordemos, el segundo puerto más importante de África y que está en Marruecos. Se llama Said Bakali y además de eso, pues que su labor profesional es también el responsable nacional de Relaciones Internacionales de la Juventud de un partido político marroquí que se llama Partido Progreso y Socialismo, un partido que tiene 22 escaños a nivel nacional y, esta persona es un relevante agente sindical y social en esta provincia, la provincia de Tánger Tetuán. Bueno, vamos a conocer qué visión se tiene de Marruecos de este contencioso. Señor Bakali, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Andalucía Información. Muy buenas tardes, señor, y estamos muy agradecidos desde la Juventud Socialista por aquí de recibirnos en su programa. Gracias por atendernos. ¿Tenemos algún problemilla de sonido? No le oímos demasiado bien. No sé si nos está hablando usted por manos libres. Le ruego, si es así, que lo desactive y nos hable, digamos, de forma convencional, para que podamos escucharle mucho mejor, que será sin duda agradecido por nuestros oyentes, dado el interés que seguro tienen sus argumentos. Señor Bakali, ¿usted cree que en cualquier caso, después del anuncio de España, puede haber un antes y un después? ¿Vamos camino de que este asunto se cierre o todavía le augura que va a tener recorrido? Lo que pensamos nosotros que desde 1975 el Sáhara está recuperado a través de la Marcha Verde. Se ha hecho el pueblo marroquí, más de 300.000 de personas de toda la parte de Marroquí han cruzado las fronteras artificiales del Sáhara. El Marruecos desde los años 70 está desarrollando a la región del Sáhara y está invirtiendo también muchos recursos en mejorar la vida del pueblo allí, del pueblo marroquí saharaui. Ahora, desde 2007 Marruecos está proponiendo una propuesta muy interesante, es la autonomía de la región del Sáhara, que es un tipo de regionalización muy avanzada aquí en Marruecos. Con esa anuncia del gobierno español y antes del gobierno de Estados Unidos, nosotros desde Marruecos vemos la solución está más cerca que nunca y que se puede también invertir más esfuerzos para llegar a un acuerdo con el Frente Polisario para terminar este conflicto y que los refugiados que están en Tinduf o los que están prisionados ahí en Tinduf
pueden regresar a su país y a su nación. Lo que está pasando ahora es que el Frente Polisario no tiene su decisión en su mano porque está controlado de la parte de un régimen oligárquico militar de Argelia, y por eso el Frente Polisario no puede hacer ninguna yo digo ninguna iniciativa hacia el gobierno marroquí para solucionar ese problema, porque ese problema Marruecos nunca ha pensado determinarla de una manera militar, con fuerza, pero siempre con discusión y con diálogo y con convergencia con todas las partes, y principalmente los capos de los tribus, de los shuyukh, los sheikh de los tribus saharaui, que sí que tienen mucha influencia en la decisión de los saharaui en terminar este conflicto artificial que ha tenido muchas consecuencias dramáticas sobre los saharauis que están fuera de Marruecos, que están fuera del país. Muy bien, señor Bakkali, yo le agradezco su argumento, que además creo que ha quedado absolutamente claro, pero nos vamos ya de tiempo, y es la visión que desde Marruecos tenemos de este asunto. Vamos a conocer ahora también, por supuesto, la de los saharauis, que imagino será un poco diferente. Señor Bakkali, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a conocer la postura, José Carlos, de los saharauis en relación con este asunto, que imagino será distinta a la que nos ofrecía desde Marruecos Said Bakkali, a través del delegado del Frente Polisario en Andalucía, ¿no? Sí, Mohamed Sorouh, que, bueno, aparte de ser abogado, pues lleva siendo durante un tiempo ese delegado del Frente Polisario en Andalucía, y que tiene tantísima incidencia también a través de ese brazo social, como son también los amigos del pueblo saharaui, y esas vacaciones en paz que muchos de los andaluces que nos escuchan pues tienen referencia. Es un pueblo con muchos vínculos con Andalucía, y donde hay mucha gente que siente muy cercana a la causa de los saharauis. Vamos a saludar al señor Sorouh. Señor Sorouh, Mohamed Sorouh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Radio Andalucía de Información. ¿Cuál es la posición de su organización, del Frente Polisario? Acaba de escuchar los argumentos de un representante de una formación política marroquí en torno a las posibilidades de resolver el contencioso. Me da la sensación de que su opinión debe de ser diferente. Mire, la cuestión del Sáhara Occidental, como vosotros sabéis, y sabe todo el mundo, es una cuestión de descolonización. Está inscrita en la Agenda de Naciones Unidas como un territorio colonial más, dentro de los 17, desde 1963, y a partir de ahí, pues a la legalidad internacional nos remitimos. Con lo cual, el pueblo de esta región, de este territorio, de mi país, tiene el derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia. Aquí, pues, todo el resto de historia y de drama de este pueblo que se ha iniciado con violación a la legalidad internacional del que este señor hace gala, llevando la Marcha Verde, cuando ha habido más de una resolución del Consejo de Seguridad deplorándola y llamando a su país a que retire sus tropas, pues bueno, es una visión muy extraña de los hechos. Y evidentemente el hecho cierto es que independientemente de las maniobras y de los marroquíes y esa dada disponibilidad de la que habla de negociar, pues bueno, sabéis que hemos estado 30 años esperando a que el gobierno marroquí entre en razón y pueda, en una mesa de negociaciones que ha saboteado una tras otra, ha conducido a la dimisión de tantos enviados especiales, a que se pueda llegar a una solución negociada y pacífica. Señor Sorouh, nos queda clara su postura. Le quería preguntar, por último, más allá de la opinión que le merezca, ¿qué consecuencias cree usted que pueda tener la decisión del gobierno español, ese giro histórico que ha dado el gobierno español en relación al Sáhara español, y a qué puede atribuirlo? ¿A qué lo atribuye usted?
Bueno, nosotros lo atribuimos a lo que hemos denunciado siempre. En fin, España, a partir de su responsabilidad legal y política que la liga con el territorio y el futuro de nuestro pueblo, es la potencia administradora, la ligamos a los tanto el surtido de cartas de chantaje que Marruecos ha utilizado siempre contra España. El tema de la inmigración, hemos visto no solamente en los últimos años, sino el caso concreto del año pasado, las 10.000 personas que han sido arrojadas por Ceuta, el tema del control de la inmigración, instrumentalizarlo políticamente, y es evidente que estamos ante una debilidad flagrante de un gobierno, ante una autocracia, ante un régimen feudal, y que no es capaz de hacer valer no solamente el Estado de Derecho, sino el lugar que le toca a España dentro de la Unión Europea y el concierto internacional. Es lamentable que dentro de esa sucesión de hechos lamentables haya renunciado y traicionado nuevamente al pueblo saharaui y desmarcado de la legalidad internacional. Y el último hecho de Pegasus, que afecta al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior, pues deja también muchas preguntas en el aire. Nosotros creemos que tiene que llegar el momento en que una clase política, digna de este país asuma de una vez por todas todo lo que implica borrar y hacer pasar página con este hecho colonial, en el que España ha participado en sus inicios y debe participar de una forma positiva y acorde a la legalidad internacional en su cierre. Todo lo demás son maniobras que no solo hacen más que perpetuar el sufrimiento de mi pueblo, alargar infructuosamente el conflicto y, radicalizar las posiciones políticas, y en todo caso, pues no quita ningún mérito a la determinación del pueblo saharaui de seguir luchando junto a los solidarios, que no son pocos en España, y que son todas las fuerzas políticas, curiosamente, menos una de las fuerzas políticas que está en el PSOE, que han dicho que están en contra de ese giro radical y contrario a la legalidad internacional. Mohamed Zuruk, delegado del Frente Polisario en Andalucía, gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información. Un saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes. José Carlos, me da la sensación, escuchado los argumentos desde Marruecos y desde el Polisario, que el conflicto no se ha acabado, ni se va a acabar a corto plazo. Bueno, no lo parece, desde luego, oyendo a las dos partes. Hay que llamar la atención sobre todo con la postura del Frente Polisario con respecto a las medidas que está tomando el gobierno español, ¿no? Acabamos de oír al delegado del Frente Polisario pues hablar de posición de debilidad, ¿no? O realmente de una clase política indigna, que también ha subrayado. Bueno, la radicalización del conflicto es curioso, ¿no? También que el Frente Polisario pues abogue a este argumento cuando realmente ellos han vuelto a declarar la guerra a Marruecos después de los sucesos de Guerguerat de noviembre del año 2020. Efectivamente, no parece que... ¿Qué sucesos fueron esos? Bueno, fue el paso de Guerguerat, es un paso que está al sur del Sáhara Occidental, en el cual Marruecos quería abrirlo para llevar mercancías hasta Mauritania. Y fue durante aquel día hubo una manifestación a favor de un referéndum de autodeterminación del Sáhara, y hubieron unos episodios donde varias personas pues perdieron la vida, y donde a partir de entonces el Frente Polisario, después del año 1991, declara de nuevo la guerra, y en eso estamos. Entiendo que hubo una intervención de Marruecos que fue la que causó el ejército de Marruecos las muertes de estas personas, ¿no? Correcto, y con ese efecto, ¿no?, de volver a declarar la guerra que se había parado desde el año 91. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente este conflicto, con el que fuera director de los servicios de inteligencia de España, el CNI, Jorge Descayal. Estamos en Radio Andalucía Información, en la radio pública de Andalucía. Fue director del CNI, los servicios de inteligencia españoles, entre los años 2001 y 2004. Ha sido embajador de España en Marruecos y en Estados Unidos. Ya ven, dos países muy involucrados en este contencioso. Y se dio la circunstancia, si mis datos no están equivocados, que ocupaba el cargo de director del CNI cuando la crisis de Perejil, ¿recuerdan ustedes? Esa invasión por parte de unos soldados marroquíes de un islote de titularidad española, y también lo hemos conocido porque lo hemos visto compareciendo en muchos medios para hablar sobre este asunto durante los atentados del 11M
donde también hubo muchos implicados que eran de nacionalidad marroquí, ¿no? Jorge Descallar. Señor Descallar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio, de Red Andalucía Información. ¿Son tan difíciles las relaciones con Marruecos como parece? Son muy difíciles, sí. ¿Qué quiere que le diga? Mire, tenemos fronteras con Portugal, con Francia, con Andorra, en fin, creo que fronteras muy tranquilas, ¿no? La frontera con Marruecos es una frontera complicada porque separa a dos países con dos culturas distintas, con dos civilizaciones distintas, con dos religiones distintas, con dos niveles de renta muy diferentes. Y entonces, pues realmente es una frontera que es complicada. Tenemos muchos intereses en Marruecos, ellos los tienen en España, y como digo yo, es una relación muy pasional, no hemos logrado darle a esa relación pues un carácter tranquilo, sino que se mueve en forma de dientes de sierra, muchas veces por razones incluso de política interna marroquí, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero así es una relación apasionada y complicada. Usted que ha ocupado muchos cargos y muy sensibles, en fin, de mucha responsabilidad en asuntos muy delicados, ¿qué a la postre, qué le resultó más difícil, ser embajador de Marruecos o director del CNI? No, mire usted, no hay nada tan difícil como ser director del CNI, créame. No, mire usted, a mí un día me dijo Felipe González, que es un hombre inteligente, ¿no? Y me dijo, mira, la embajada más importante que tenemos es Washington, pero la más sensible es Rabat. Y yo estoy de acuerdo con esa definición, ¿no? El CNI no tiene nada que ver, es un mundo aparte. Fueron unos años muy intensos, pero vamos, en los que no había ni fiestas, ni domingos, ni sábados, ni noches, ni días, una tensión brutal todo el tiempo, apasionante. Debo decir que me alegro mucho de haber pasado por ahí, pero tampoco es una cosa que diga yo que haya que repetir, ¿verdad? Es una cosa que se hace, se sirve a tu país, estoy muy orgulloso de haberlo hecho, pero fueron 3 años de una intensidad como yo no he visto nada en mi vida. Le hemos escuchado hablar últimamente mucho sobre el 11M, pero poco sobre en fin, el episodio de Perejil, y me gustaría saber cómo lo recuerda. Bueno, yo lo recuerdo con tristeza, porque yo creo que el Marruecos se equivocó, quizá mal aconsejado incluso, pero se equivocó. Fue una operación decidida por muy poquitas personas en un ambiente muy reducido. Las Fuerzas Armadas no tenían conocimiento, los servicios de inteligencia marroquíes no tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Y entonces una mañana nos encontramos los días con que había unos gendarmes marroquíes que habían ocupado un islote desierto donde había 4 cabras y que no sabíamos muy bien tampoco dónde estaba, ¿no? Y que a nadie le importaba nada, no nos engañemos, el islote de Perejil, lo único. Pero yo creo que Aznar en aquel momento hizo lo que tenía que hacer, porque, y yo se lo aconsejé así, si no hubiera reaccionado, hubiéramos inducido a Marruecos a cometer errores más graves a corto plazo. Uh-huh. Dice usted que Marruecos se equivocó, probablemente mal aconsejado. ¿Mal aconsejado por quién? Bueno, pues yo no descarto tampoco que hubiera gente de fuera, ¿no? De fuera del país incluso, ¿no? Pero no quiero especular sobre esto en la radio, se puede imaginar. Ya. Yendo al presente, ¿qué opina sobre el famoso giro que ha dado el gobierno central a la postura de España sobre Marruecos? Bueno, yo creo que en las formas resulta claramente mejorable, ¿no? Resulta difícilmente explicable como una decisión tan importante, porque afecta a la relación con un país vecino y muy querido, se adopta por el presidente del gobierno, al margen del gobierno y al margen de las fuerzas políticas del país, ¿no? Cuando el presidente del gobierno no tiene competencia legal para hacerlo, porque la política exterior la define el gobierno y no el presidente. Y el gobierno no estaba al corriente, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que se había enterado por la radio, y la parte de Podemos, pues fíjese dónde estaba, ¿no? Pero es que las decisiones de política exterior deben ser decisiones de consenso, ¿no? Porque la política exterior se basa en los intereses del Estado, y los intereses del Estado no cambian porque cambia el inquilino de la Moncloa. En consecuencia, debe tener apoyo de las fuerzas parlamentarias. Cuando el presidente Sánchez fue el otro día a Marruecos y la Cámara le dijo, no va usted con el apoyo de esta Cámara, eso le debilita a él y debilita a España. Eso es muy malo. Pero es que, claro, que nos enterásemos
de lo que había pasado, una carta escrita unos días antes por el presidente del gobierno al rey de Marruecos, que la conocemos, ¿verdad?, porque el Palacio Real pues de Marruecos hace una filtración de partes de esa carta. Hombre, las cosas no se hacen así, ¿no? Yo creo que hay que ser más serio. Y por eso soy muy crítico en las formas, ¿no? Muy crítico. Sin embargo, si vamos al fondo, que también soy crítico, ¿verdad?, pero si vamos al fondo, el gobierno ha dicho... Aquí lo que ha pasado es que Donald Trump ha removido el avispero, ¿no? Ajá. Y al remover el avispero, Donald Trump nunca le importó mucho la legalidad internacional, ¿no? Se retiró del Acuerdo de París, se retiró del acuerdo con Irán, se llevó a la embajada americana a Jerusalén, reconoció la soberanía israelí sobre el Golán, en fin, se ha ido en contra de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿verdad?, y en este caso concreto también, ¿no? Las Naciones Unidas son muy claras, dicen que esto es un proceso de autodeterminación que tiene que resolverse o con un referéndum o con un acuerdo entre las partes. Por eso, cuando el gobierno utiliza las mismas palabras, ¿verdad?, de los alemanes y los americanos, y dice, no, es seria, realista y creíble, vamos allá. Dice, es la más seria, más realista y más creíble. Bueno, yo objeto a todo esto, ¿no? A mí serio, ¿por qué no es serio un referéndum? ¿Por qué no es serio un acuerdo entre las partes? Para ser creíble tendría que tener el acuerdo de la otra parte, que no lo tiene, ¿no? Ahora, realista posiblemente sí que lo sea, ¿no? Porque este conflicto lleva atravesado 47 años y en este tiempo pues no se ha encontrado una solución. Entre la postura maximalista del Polisario, que tiene la legalidad internacional de su parte, de los referéndums de autodeterminación, que es muy difícil hacer ese referéndum. Porque claro, había un censo español que estaba muy bien hecho, pero con el tiempo que ha pasado ese censo, fíjese la cantidad de gente que vive en el territorio, ahora la cantidad de gente que ha nacido allí ya, ¿no? Es muy complicado. Pero entonces esa postura extrema del Polisario de querer un referéndum de autodeterminación para proclamar la independencia y la anexión pura y simple, como ha hecho Rusia en Crimea, pues los marroquíes dicen, hombre, yo soy generoso ofreciendo una autonomía. Y quizá una autonomía, si se negociara bien, podría acabar con esta situación, dar satisfacción a muchos saharauis que lo están pasando muy mal, que están comiendo arena en el desierto desde hace mucho tiempo y que podrían a lo mejor pues regresar a sus casas, que no tienen independencia, yo lo sé ya, pero es que la independencia, seamos realistas, Marruecos no se la va a dar. Uh-huh. Y entonces, vamos a ver, tendría que haber un terremoto que a nadie interesa tampoco, ¿verdad?, en Marruecos para que eso pudiera suceder, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que le diga? Me parece que en las formas el gobierno lo ha hecho mal, en el fondo, pues creo que puede haber un elemento de buena voluntad. Pero claro, mientras el referéndum no sea aceptado por la otra parte, nos coloca fuera de la paraguas de las Naciones Unidas. Mira, estamos hablando con Jorge Descallar, el que fuera director del CNI entre 2001 y 2004, aquí en Radio Andalucía Información, Perspectiva Andaluza. Señor Descallar, por insistir en un argumento que usted está utilizando, me da la sensación de que aquí podemos estar en lo de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Quizás las cosas no se hayan hecho de la mejor manera, pero usted ve que quizás sea la solución más plausible, ¿no? O lo menos malo, ¿no? A falta de acuerdo a un referéndum, yo estoy convencido de que no lo va a haber. He estado 4 años embajador en Marruecos y no he conocido a ningún marroquí, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni monárquico, ni antimonárquico, ni medio pensionista, que me diga que acepta la idea de la independencia del Sáhara. Ninguno. Entonces, entre eso, como digo, y la anexión pura y simple, pues a lo mejor esta es una fórmula que permite salir adelante. Pero para eso lo que España debería trabajar ahora es en convencer a los saharauis y convencer luego a Marruecos de que la autonomía fuera creíble. Mire, cuando España se retira del Sáhara en el año 75, en plena agonía del general Franco, en aquel momento lo hicimos mal, ¿verdad? La derecha piensa que el ejército pues quedó, en fin, su honor pues quedó tocado, la izquierda piensa que se abandonó a los saharauis, pero tuvimos al menos la inteligencia de colocarnos bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Y ese paraguas, decimos, no, nosotros estamos con Naciones Unidas, lo que diga Naciones Unidas nos parecerá bien. Y Naciones Unidas lo que dice, este es un territorio no autónomo, como no autónomo tiene que autodeterminarse, la forma de hacerlo es o con un referéndum de autodeterminación o con un acuerdo entre las partes.
el referéndum no va a producirse. El acuerdo sería muy deseable que se pudiera producir, pero lleva 47 años sin lograrse. Yo creo que lo que debería hacer España era mover su diplomacia ahora e intentar intentar ver si efectivamente esta es una vía que puede ofrecer alguna vía de salida para un conflicto que, como digo, lleva estancado mucho tiempo. Y al mismo tiempo, si ve que hay posibilidades, bueno, pues entonces sería el momento también de presionar a Marruecos para que la autonomía fuera creíble, porque tampoco puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero sí, no, señor Descallar, es que no tenemos mucho tiempo y tengo un par de preguntas que no quiero dejar de hacerle y probablemente a lo mejor su argumentación no sea breve, porque son temas de cierta complejidad, ¿no? Hemos hecho hace un momento una cronología de todos los acontecimientos en relación con Marruecos que han ocurrido desde que el año pasado todo esto se iniciara con la hospitalización de Brahim Ghali, ¿no? El líder del Polisario. Aquello dio lugar a una especie de ruptura de relaciones con Marruecos y todo lo que vino después. Y ahora, esta decisión del gobierno pues también coincide con otras noticias que hemos conocido de cosas que por lo visto llevan pasando desde hace un año, ¿no? ¿Qué cree usted que ha podido llevar al gobierno a dar un paso de este tipo, un giro de este tipo, en contra de sus coaligados en el mismo Ejecutivo, en contra de prácticamente la opinión del resto de la clase política? ¿Cree que ha habido algo que ha podido... Y en contra del programa electoral del PSOE, ¿no?, que habla de referéndum? Claro, creo que ha habido algo, sí, hombre, yo creo que ha habido una presión de Marruecos indisimulada, que duda cabe, ¿no?, en forma de mandar inmigrantes indocumentados a Canarias, que casi todos además salían de Dahra, en la zona del Sahara, aislar, acosar, pretender arruinar a Ceuta y a Melilla, pues lanzar 10.000 marroquíes sobre suspender la operación Paso del Estrecho. Claro que sí, ha habido una presión grande y el gobierno pues ha decidido que le parecía que había que normalizar esta relación y lo ha hecho cediendo, y a mí también eso pues me parece muy discutible, ¿no?, porque me parece que puede dar lugar a problemas en el futuro, ¿no? Si Marruecos percibe debilidad por nuestra parte, eso no es bueno. Y hablando del futuro, ¿usted cuál cree que es el objetivo último de Marruecos? Porque se habla también de Ceuta y Melilla, y no solo de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo último de Marruecos y hasta dónde cree usted que puede estar dispuesto a llegar para conseguirlo? Bueno, vamos a ver, el objetivo último de Marruecos es efectivamente consolidar su dominio sobre el Sahara, que ya lo tiene, además, pero conseguir el respaldo internacional, que lo está consiguiendo, para su ocupación del Sahara, ¿no? Eso es una cosa. Si alguien piensa que Marruecos va a renunciar algún día a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, pues, ¿qué quiere que le diga? Se lo tiene que hacer mirar muy seriamente, ¿no? Porque Marruecos nunca va a renunciar a su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y nosotros debemos saberlo, ¿no? El objetivo último de Marruecos es conseguir lo que ellos llaman el restablecimiento de su integridad territorial. Podemos discutirlo y yo no estaré de acuerdo, pero ellos lo piensan y lo creen. Y en consecuencia, pues ahí tenemos, no cabe duda, en el futuro, pues otro elemento de confrontación, ¿no? ¿Tenemos que estar preocupados, señor Descallar? Bueno, yo no estaría preocupado. Yo creo que con Marruecos hay que tratarle con mucho cariño, porque es un gran país, se lo merece. Tiene una cultura espectacular. Yo tengo muchos amigos allí, es un país que admiro. Tiene, a diferencia de todo el resto del Mediterráneo del sur, ¿verdad?, donde estuvo la dominación turca y que unificó las costumbres y la comida y todo, Marruecos tiene una enorme singularidad y tiene pues eso, todo es diferente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un gran país con el que hay que tener muy buena relación, pero los países amigos pues tienen que ser capaces de convivir con las diferencias que los separan, ¿no? Y hay una cosa muy grave también que ha pasado ahora con esta decisión del gobierno, que es que nos ha colocado en mitad de la lucha por la hegemonía que hay en la región entre Marruecos y Argelia. Nosotros estábamos hasta ahora protegidos por el paraguas, como decía yo antes, de las Naciones Unidas, pero ahora, al ponernos de parte de Marruecos, pues Argelia nos ve como de la otra parte, estamos con su enemigo. Y bueno, ya ha reaccionado pues subiéndonos el precio de gas de momento, ¿no?
De eso vamos a hablar precisamente ahora, de todo el tablero geopolítico que se está removiendo precisamente a cuenta de todo esto. Jorge Descallar, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información. Ha sido realmente un placer charlar con usted. Y espero que sigamos en contacto porque ahí habrá más tela que cortar, me da la sensación, sobre todo esto. Es usted muy amable. Muchísimas gracias, ha sido un placer también para mí. Un abrazo. Estamos en Perspectiva Andaluza. Esto es Radio Andalucía Información. Perspectiva Andaluza. RAI, Radio Andalucía Información. Bueno, nos ha puesto Jorge Descallar en la pista del asunto que vamos a tratar ahora, el tablero internacional, la geoestrategia. Estamos hablando de los saharauis, del Sahara, de Marruecos, de España, pero aquí hay muchos más países que están implicados. Sin duda, y sobre todo algún hecho del cual pues estamos ávidos en estos últimos meses, como es la guerra de Ucrania y de Rusia, que también está afectando pues a las materias primas y al gas, y que tanto nos afecta en el día a día de los andaluces cuando vamos a las gasolineras y también cuando nos suben los precios. Así que no solo las materias primas, sino otros países son también agentes importantes en este tema. Porque está Estados Unidos, que fue quizá el que abrió la espita con esa primera declaración, aceptando la hegemonía de Marruecos sobre el Sahara, los intereses chinos, que también están llegando ahora en masa a Marruecos, Argelia, Rusia, no se nos escapa también los intereses de Rusia, en fin, y bueno, y la Unión Europea, todo esto que también se están abriendo resquicios, ¿no? Porque lo del gas de Argelia están aprovechando Italia para ser ellos los que vehiculen el gas en vez de España hasta la Unión Europea, ¿no? En fin. Bueno, Marruecos es un país que siempre ha sido aliado de Estados Unidos. Recordemos que hay 6 bases militares de todo tipo en este territorio y que justo al final, como bien comentabas, de la administración Trump, pues se dio esta vuelta de tuerca en el cual pues se reconocía el territorio saharaui como parte integrante de Marruecos. Una parte, esa fachada atlántica tan importante en el tablero geoestratégico, donde China también se está posicionando con bases militares en el estrecho de Guinea y donde Estados Unidos pues proyecta también una gran base militar para ese control. Y de todo ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que nos presenta José Carlos Cabrera. Bueno, pues hoy tenemos también en el programa a Guillem Coulomb Piella, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, y además coordina un think tank sobre ciberseguridad que se llama CIBER. Es doctor en Seguridad Internacional, máster en Relaciones Internacionales y licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas de la Administración. Antes de incorporarse además a la universidad, pues fue analista en la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de la Defensa, colaborando en esos procesos de transformación y de perspectiva estratégica actualmente necesarios para esta nueva era que se nos viene. Bueno, pues vamos a saludar al profesor Guillem Coulomb, que ya ven ustedes su currículum, el currículum que le adorna, lo convierte en la persona idónea precisamente para analizar el panorama que se está configurando en esta zona del mundo. Señor Coulomb, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Radio Andalucía Información. ¿Cómo cree usted que se va a mover el tablero geopolítico internacional a cuenta de lo que está pasando en torno al Sahara? Pues buena pregunta. Me gustaría tener una respuesta fácil, pero la verdad es que todos estamos viéndolas venir y este es quizá el gran problema. Sobre todo España está viéndolas venir, no tenemos ninguna visión estratégica sobre el futuro y esto evidentemente ya España, que nos afecta de forma directa todo lo que está pasando en el norte de África y hasta incluso en el Sahel, pues obviamente tendrá efectos sobre un futuro inmediato, a medio y a largo plazo. Uh-huh. Aquí lo hemos señalado, están involucrados casi todas las potencias internacionales, ¿no? ¿En qué medida cree usted que lo están y cuáles pueden ser los intereses de cada uno? Pues pensemos, por ejemplo, Estados Unidos en este sentido ha sido un poco, no sé si lento, en responder a estas dinámicas que podríamos empezar a plantear, que venían desde hacía un poco de tiempo. Pensemos que el mundo ha estado cambiando. Estados Unidos, pues obviamente ahora cambiará bastante su posición, o más que cambiar su posición, digamos, está reconsiderando su posición, sobre todo a raíz del tema de Ucrania, pero
vayamos un poco hace unos cuantos años. Pues Estados Unidos pensaba sobre todo en la competición con China, porque pensamos que al final China no deja de ser el gran competidor sistémico de Estados Unidos. Rusia para Estados Unidos era un problema regional, y ahora lo estamos viendo, es decir, es una potencia, obviamente una potencia nuclear, una potencia que tiene muchos recursos energéticos, pero a nivel militar, digamos, convencional, se están viendo bastante las limitaciones, ¿no? Claro, Estados Unidos, pues pensando sobre todo en China, otros países, pues algunas potencias más o menos tradicionales, como Rusia, pues ya estaban entrando o estaban consolidando su presencia en el norte de África, también en la parte del Sahel. Otras nuevas potencias como China estaban entrando y otras potencias, digamos, más medianas, como por ejemplo, obviamente, pues Israel, Emiratos Árabes y Turquía, que por ejemplo también está teniendo un papel bastante interesante, tanto en el norte de África como sobre todo en la parte del Sahel, pues obviamente estaban entrando, ¿no? Y claro, y esto al final nos genera unas dinámicas que están, digamos, que está cambiando todo. Claro, en esta situación, Estados Unidos ve que África, obviamente, a pesar de ser un entorno, digamos, un escenario bastante secundario para la gran estrategia estadounidense, pues obviamente necesita volver, digamos, a entrar, sobre todo, no para contener como tal, pero para competir o para no dejar tantos espacios libres, sobre todo en lo que nos interesa, ¿no? China o Rusia, y aparte de las potencias un poco más medias. Uh-huh. Pues básicamente esta sería la gran dinámica estratégica que ha habido pasando en estos últimos años. Uh-huh. No sé si usted lo comparte, pero me da la sensación, estamos todos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania, pero casi me resulta geoestratégicamente mucho más importante o más sensible el contencioso que tenemos respecto al Sáhara, ¿no? Porque ahí están todos interviniendo y ahí confluyen intereses muy potentes, ¿no? Ahí quizás no hay una guerra, afortunadamente, ¿no? Pero es lo único que falta. Sí, a ver, sin ningún tipo de duda. Pensemos que, obviamente, pues la guerra de Ucrania condicionará, digamos, las relaciones en el continente europeo, sobre todo también las relaciones entre Estados Unidos, lo que pasará sobre todo en el próximo mes cuando se apruebe el nuevo concepto estratégico de la OTAN en Madrid, y la visión que tendremos en los próximos años. Pero, sin embargo, es lo que comentas. Para España, nuestra principal preocupación, obviamente, no es Rusia o la guerra de Ucrania. Tendría que ser, obviamente, el norte de África, todas las dinámicas que están sucediendo allí, con muchísimas potencias que están maniobrando y que obviamente están mejorando sus posiciones. Esto, claro, y al final, en política internacional, pues siempre todo funciona por un juego de suma cero. Es decir, lo que uno gana, el otro pierde. Uh-huh. Pues precisamente en relación a esto, no sé hasta qué punto puede afectar primero a la Unión Europea y en segundo lugar al lugar que España ocupa en la escala de influencia, digamos, estratégica del mundo, que no creo que sea de los primeros, por desgracia. Este contencioso hemos visto cómo ha erosionado la relación de España con Argelia, el paso que se acaba de dar, y luego cómo ha aparecido Italia para hablar con Argelia y llevarse a través de Italia el gas que teóricamente iba a haber llegado a Europa vía España, con los beneficios que eso podría haber generado. ¿Cómo ve todo esto? Pues me gustaría verlo bien, pero no puede ser muy positivo. ¿En qué sentido? A ver, pensemos que al final el acercamiento que ya hace bastantes años a Argelia, tanto por elementos políticos como por elementos obviamente geoeconómicos, sobre todo en el caso gasístico, para intentar lograr tener una cierta autonomía energética o sobre todo obtener el gas en este sentido, aparte de otras apuestas que se hicieron, pues tenía también un elemento político claro. Si el competidor de España, el competidor internacional de España es Marruecos, pues obviamente uno de los competidores de Marruecos es Argelia, y además pues también tenía un contencioso obviamente por el tema del Sáhara Occidental. Por lo tanto, evidentemente, Argelia podía ser utilizada más o menos como palanca para presionar a Marruecos cuando Marruecos hacía ciertas actividades. Claro, ahora, con todo esto, obviamente, Argelia, pues no está, digamos, no es una aliada
o no es un gran socio, obviamente, de España. Italia se aprovecha y se aprovechará de esto. Nosotros, a nivel energético, pues evidentemente hemos perdido una gran oportunidad para intentar consolidar más o menos nuestra posición. Lo que pasa es que también era bastante más difícil de lo que parecía. Y claro, y al final, pues eso, España, digamos, está perdiendo su poder relativo en el norte de África y sobre todo también en materia geoestratégica y sobre todo en materia energética. Uh-huh. Guillén Colón, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información y participar en Perspectiva Andaluza. Seguiremos en contacto porque este asunto parece que todavía le queda cuerda. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos a rematar la faena. José Carlos, tú acabas de llegar de Marruecos, del norte de África. ¿Cómo se ve todo esto en esa zona? ¿Qué sensación hay? Marruecos sigue siendo un país muy dinámico donde durante todo este periodo de la epidemia se ha seguido trabajando muchísimo en la mejora de las infraestructuras. Sí que es cierto que a nivel social pues se nota que la economía y sobre todo el impacto del turismo pues no tiene incidencia actualmente porque es prácticamente nulo, pero lo cierto y verdad es que Marruecos no ha perdido el tiempo, siguen además con una posición muy sólida como estamos viendo en su política exterior y en infraestructura. Desde luego el país ha cambiado muchísimo en poquísimo tiempo. Uh-huh. Bueno, estamos hablando a lo largo de todo este programa de la situación del Sáhara, de las consecuencias que puede tener, ya ven que pueden ser muchas, que los intereses no son pocos y además intereses potentes. Pero hay un sitio que es particularmente sensible, las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Cómo se percibe allí todo lo que está pasando y lo que pueda pasar? Escuchamos hace un momento a Jorge Descallar su afirmación tajante de que Marruecos no va a abandonar nunca su reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla. Estamos en línea con el profesor de Ciencias Políticas de la UNED en Ceuta, Enrique Ávila. Fue además 37 años oficial del Ejército de Tierra, estaba en el Sáhara cuando España lo abandonó. Profesor Ávila, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la sintonía de Radio Andalucía Información. Una primera pregunta antes de entrar en la materia. ¿Qué recuerda de aquella etapa, el año 76, la Marcha Verde, y usted allí como militar en el Sáhara español, en el todavía Sáhara español? Bien, bueno, esos son recuerdos que no se borran nunca. Yo estaba recién salido de la academia, era mi primer destino, un destino además muy intenso. La vida allí era de operaciones continuas. De hecho, desde octubre de 1975 se evacuó a la mayoría de la población civil y aquello se convirtió en una guarnición pura y dura, y todo eran operaciones, pero era un ambiente muy bonito. Nos consideramos un ejército muy bien preparado, muy capaz de resolver lo que nos encargase nuestro gobierno, y al fin y al cabo pues lo que hicimos fue cumplir órdenes del gobierno. Uh-huh. Y hoy en día, una vez que el gobierno de España ha cambiado su postura oficial con respecto al Sáhara, ¿cómo se percibe en Ceuta y Melilla, donde usted además ha vivido otros 20 años, ese acuerdo con Marruecos? Bueno, pues el acuerdo con Marruecos lo que ha generado sobre todo es preocupación. Preocupación por muchos motivos, pero uno, por ejemplo, podría ser que es que el propio el anterior primer ministro de Marruecos, en diciembre de 2020, dijo que esperaba que España apoyara a Marruecos para consolidar su posición de dominio sobre el Sáhara, de soberanía sobre el Sáhara, y luego se hablaría de Ceuta y Melilla. Es decir, que claramente dijo que esto es un paso más. De las reuniones que ha tenido el presidente del gobierno con el rey Mohamed VI y con sus ministros, lo único que trasciende es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Marruecos no ha dicho esta boca mía, y coincido con Jorge Descallar en que Marruecos no va a abandonar su hoja de ruta nunca. Uh-huh. ¿Y su hoja de ruta hasta dónde llega, señor Ávila? Bueno, ellos tienen una idea de lo que es el Gran Marruecos, que además surge antes de que tuviese la propia independencia. La idea del Gran Marruecos es una idea que surge del Istiqlal, el Partido Nacionalista Marroquí, en los años 40. Es una idea que yo digo que está muy emparentada, con el concepto del Ibn Rau del nazismo, es decir, un espacio vital que consideran propio y que llega desde Senegal
bueno, llegaría hasta el Tajo, vamos a suponer que no llegue hasta el Tajo, que sea hasta el Estrecho, que incluye Canarias, y Marruecos esa hoja de ruta nunca va a abandonar, nunca, ni va a reconocer que la abandona. Su hoja de ruta, cuando ve que no puede seguir, se para, pero no se desvía. Y cuando ve que en las instancias internacionales no le dan la razón, ni jurídica ni históricamente, pues se para y busca otra forma. Pero lo más que podemos esperar es que durante un tiempo esa reivindicación se quede un poco parada, nada más. No podemos esperar otra cosa. Teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, imagino que lo sabe el gobierno y lo sabe todo el mundo, ¿no? Espero que lo sepan, porque si lo sabemos nosotros, ellos tienen la obligación de estar mejor informados. Desde ese punto de vista, ¿cómo calificaría usted o qué analizaría del proceder del gobierno, si se han hecho las cosas de la mejor manera posible, si esto era necesario? Porque el señor Descallar considera, en cualquier caso, que la solución que se aporta al Sáhara quizás sea la menos mala. Bien, aquí hay que tener en cuenta varias formas en la actuación del gobierno, porque efectivamente también coincido con el señor Descallar en que España no puede ser rehén de su postura en el Sáhara de por vida. Alguna vez tiene que pensar cómo solucionar esto, pero si piensa cómo solucionarlo, tiene que ser también a cambio de alguna ventaja. Por otro lado, el presidente del gobierno ha adoptado una actitud personal que incluso miembros de su propio gobierno no han encontrado apoyo, y además ha encontrado el rechazo en las Cortes. Es decir, se ha adoptado un cambio de postura brusco de un extremo a otro en la política exterior española, sin tener consenso ni en las Cortes, ni se ha consultado con otros partidos políticos que pudieran tener en algún momento opción de gobernar, y yo digo, hasta en su propio gobierno ha encontrado rechazo. ¿Y el asunto este de Pegasus cree usted que ha influido en algo en todo lo que está pasando? Bueno, esto ya entra dentro de las creencias y debemos, desde el mundo académico debemos movernos por el camino de los argumentos que puedan demostrarse. Hay indicios, y bueno, pues tienes algo que temer, bueno, pero no podemos afirmar eso. No, yo no entraría en esa línea a no ser que hubiese indicios que orientasen a buscar unas pruebas concretas. ¿Estamos en un atolladero, señor Ávila? Sí, porque además el cambio en nuestra política exterior dentro de un área tan delicada como es la parte noroccidental de África, pues nos ha puesto en contra de un país con el que tenemos muy buenas relaciones, que es Argelia. Y además precisamente en una situación de coyuntura mundial en la que el suministro de gas tiene una importancia que hasta ahora no le había dado nadie. Pues sí, nos coloca en una situación delicada. Y lo último, estamos en un atolladero, usted dice que sí, ¿hay manera de salir de él? Pues claro, aquí hemos dicho antes que esto es una decisión del presidente del gobierno. Vamos a imaginarnos que cambia el gobierno y el siguiente gobierno dice que como esto no lo ha aprobado las Cortes, queda marcha atrás. También crearía una situación delicada. Un Estado serio no puede estar cambiando su política exterior porque cambia el gobierno. Eso no lo hace ningún Estado serio. Tenemos que empezar a pensar si nosotros somos actualmente un Estado serio. Don Enrique Ávila, profesor de Ciencias Políticas de la UNED en Ceuta, muchas gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una panoplia amplia de la situación que nos aboca pues los últimos acontecimientos en relación con el Sáhara español, que ha sido una de las consecuencias de cómo se han visto afectadas a lo largo del último año las relaciones siempre complejas de España y Marruecos. José Carlos Cabrera, ¿qué conclusión podríamos sacar de todo lo que hemos escuchado? Bueno, un tema delicado, ¿no? Hemos visto cómo la posición de España ha cambiado desde hace muchísimos años. Y esto está claro que está llevando pues un efecto dominó en diferentes aspectos, en diferentes frentes y con diferentes países. Como bien ha dicho nuestro último invitado, además, si hubiera un cambio de gobierno, implicaría a lo mejor un cambio de postura y otro nuevo movimiento en este tema tan delicado, no solo del Sáhara Occidental, sino también del Sahel para la política exterior de la Unión Europea.
Ya ven que la situación es mucho más compleja y que son muchos los factores que intervienen y los actores en este escenario de tablero geoestratégico que va mucho más allá del Sáhara español. Hemos tratado de contárselo a lo largo de la última hora aquí en Radio Andalucía Información con una perspectiva andaluza, y para ello hemos contado con la producción de Esther Menacho, con la realización de Javier Reyes y con la colaboración de nuestros expertos en fuentes abiertas, José Carlos Cabrera. José Carlos, cuídate de esa alergia. Bueno, vamos a ver si la puedo superar. Seguro que sí. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta nuestra próxima cita. Adiós.